Kandamandalakaram Yatam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Ángel, aprende a perdonar para de sostener una actitud de agresividad hacia otros. No alimentes la perpetuación de conflictos, que el mundo ya tiene suficiente de ellos. Esta actitud de señalar con el dedo y culpar a otros es una manera de castigarlos y a la vez protegerse uno mismo de un dolor adicional. Este resentimiento, que también termina en autolástima, está a la raíz del comienzo de las enfermedades. Irónicamente, al no perdonar, nos mantendremos atados a la otra persona. Si mantienes una actitud beligerante, estarás impidiendo amarte a ti mismo. Y tú, que eres un ser maravilloso, estarás retrasando tu propio crecimiento. Tarde o temprano, Ángel, entenderás que en la medida que mantengas tu dolor en tu mente y en el drama de tus emociones, tu cuerpo físico también reflejará ese dolor. Ama tu cuerpo entonces, cuídalo. Fíjate que este dolor es acumulativo, es un viejo dolor. Desde pequeños, a la gran mayoría, personas en autoridad los criticaron o los castigaron y les dijeron que eran, en el fondo, malos y malcriados. Cuando tú y estos pequeños niños sabían en su corazón que no lo eran, que eran maravillosos, siempre lo supiste, pero les dijeron que no eran lo suficientemente bellos o lo suficientemente inteligentes y recibieron muchos epítetos. ¿Cómo no vas a aprender a juzgar a otros y a ti mismo? ¿Cómo no vas a construir una pared gruesa de defensa para que ya no te hieran?
Este círculo vicioso te ha mantenido temeroso y defensivo de revelar que tu verdadero problema es que no has terminado de sanar tu corazón y que no logras sentirte lo suficientemente importante. Todo esto por no entender que verdaderamente eres una expresión de la divinidad, que en realidad eres una maravilla que va más allá de todo intento de expresarlo. Tú sabes, ángel, que el mejor de los alimentos para tu alma es andar creando por la vida mucha belleza. Y lo que más te gusta es expresar la pureza de tu corazón con actos de bondad y deseos de abundancia para todos. Evita expresarte despectivamente acerca de otro y no mantengas el más mínimo sentimiento de adversidad hacia nadie, aunque sepas que se han perpetrado crímenes y se han cometido ofensas en contra tuya, en palabra y en hecho. Si tú expresas los más nobles sentimientos de tu corazón, estarás protegiéndote tú mismo de atraer circunstancias negativas a tu vida. Mira, entonces, tú mismo has sido la divina protección que siempre pides. Y a la vez, haces más fácil el camino para que vibraciones elevadas o similares se unan a ti en tus esfuerzos. Y mira que si tú actúas con una disposición de misericordia y abundancia de espíritu, estarás mirando de primera mano el milagro de la transmutación desde el dolor hacia el amor, desde la indignación hacia la ternura y la comprensión de los hechos, el entendimiento del otro, desde el ruido de tus argumentos a lograr un silencio interior. La felicidad será tu recompensa. Simplemente por cambiar una actitud de sentirte herido y actitudes de desprecio a la de sentirte fuerte y elevado, a ubicarte en un estado de sublime ecuanimidad en medio de la provocación, injuria verbal o el insulto. Tú puedes, ángel. Todo puede ser un regalo si te entrenas a mantener una actitud pacífica y centrada, aún en medio de las aguas turbulentas de la discordia. Ángel de la tierra, tú amas.
No puedes afirmar que amas a Dios si tú no amas a la gente. Tampoco puedes decir que te sientes cerca de Dios si sigues manteniendo actitudes hostiles hacia tus hermanos. En resumen, no puedes cultivar verdadera abundancia y perdón si tú no manejas apropiadamente estas energías y si tú no cultivas la nobleza de tu corazón hacia otros. La verdad es que tú amas, Ángel. Y hay pureza en ti. Un corazón puro es amor. Y la única cosa que no puedes evitar es existir sin ser ese amor. Tú amas. El corazón te alcanza para lograr niveles infinitos e incondicionales de este amor. Y no puedes evitar producir estados que solamente pueden ser descritos como el cielo. Cuando tú te encuentras en un estado elevado, es como si estuvieras levitando. Y cuando te sientes tan bien, será bien difícil ver maldad en otro o en el mundo. Serás muy comprensivo con los diferentes niveles de evolución de la gente. Y si tú tienes que alejarte físicamente de otro por considerarlo peligroso, y si tú tienes que disentir en una situación en particular, deja que sea un no de cualidad y firmeza. Y aún así, mantener tu corazón en un estado total de compasión. Tú amas, Ángel. Mira a la vastedad y a la apertura, a la expansión de la conciencia absoluta que tú eres parte y que revela cuando tú miras esto alrededor tuyo. Revela abundancia, abundancia de espíritu. Una maravillosa energía, unas vibraciones salpicadas de luz, de amor, listas para ser usadas, listas para que tú las coagules en maravillosas manifestaciones
con tu propio corazón y tus propias manos, que son los instrumentos del Creador primario, de la fuente. Entonces, ángel, te darás cuenta que las únicas limitaciones son tus pensamientos, esa falta de realización de que eres amor y el olvido de que tú eres uno con Dios. Paz, felicidad y amor para todos los seres. Paz, felicidad y amor para todos los seres. Paz, felicidad y evolución para todos. Que se haga la paz en la tierra.